como se fijan, no estoy otra vez en el estudio, ya que pues en el día de hoy pues no tenemos el fluido eléctrico y ustedes van a escuchar las gallinas, los gatos, van a escuchar motos, carros, etcétera, etcétera, y pues van a escuchar diversos ruidos. Así bien, hermanos en Cristo Jesús, mil bendiciones para todos ustedes. Mi nombre es Jesús Cols, para los que aún no me conocen. Bienvenidos una vez más a este canal, donde pues estaremos en este video tocando un tema. Bueno, vamos a empezar a tocar un tema que para muchos es confuso. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho no entienden la terminología de Papa, no entienden cuál es, digamos, el oficio del Papa como tal, y pues no entienden muchas cosas, y entonces empiezan a hacer prejuicios contra el Papa, sobre todo cuando se habla sobre el tema de la infalibilidad papal. Las cosas no tienen por qué ser así. Cuando uno dice infalibilidad papal, no quiere decir que el Papa sea perfecto y que el Papa siempre va a decir algo correcto, ¿ok? No. La infalibilidad papal solamente se aplica cuando se expresa ex cátedra, ¿ok? Que eso es un término que pues, lo vamos a tocar en el siguiente video. Lo pertinente en este video es saber de dónde proviene la palabra Papa, porque la Iglesia Católica fija Papa como el título del obispo de Roma, que a su vez es el obispo de toda la Iglesia Católica. Enséñame. Por si ustedes no lo sabían, el dogma papal se establece como tal, y ahí también se establece lo que es la infalibilidad papal en el año de 1870, ¿ok? Explícitamente el 18 de julio. Y es ahí donde pues, se fija lo que ya dije anteriormente. Pero ¿qué pasa? Que el nombre de Papa también no se había dicho desde el principio de la Iglesia como tal, ¿ok? El nombre Papa, digamos, bueno, como que sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque el nombre de Papa se aplicaba a todos los obispos, ¿ok? En general, o sea, era algo que se usaba comúnmente. Pero no fue sino hasta el año 1098 por el Papa Urbano II que fijó ese título solamente para el vicario de Cristo, ¿ok? Solamente a partir de ese año es cuando se le da al Papa, al sumo pontífice como tal, ese título de Papa. Ya les dimos 3 brillantes ideas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber en este video también? ¿De dónde se sacó la palabra Papa? ¿Por qué se fijó? Los protestantes dicen que eso de Papa no aparece en la Biblia, porque el único Padre es Dios, etcétera, etcétera, ¿ok? Sí, obviamente nosotros sabemos que nuestro único Padre, Creador, el Salvador de todos nosotros, es Dios, que sí es infalible en todo momento, ¿ok? Y que Dios es Padre, ¿ok? Pero también nosotros tenemos padres aquí en la tierra, ¿ok? Que es un término que también no vamos a usar más adelante, vamos digamos, a discernir. Vamos a comernos ese caramelo de chocolate, como lo dice el padre Luis Toro, ¿ok? Vamos a saber por qué se le dice padre y todo eso, pero en este caso nos vamos a enfocar es de dónde proviene el título de Papa. ¿Qué esperas? Ahora bien, lo que iba a decir en este momento era que, por si ustedes no lo sabían, el título de Papa es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? El acrónimo es la combinación de letras que forman una palabra. Yo sé que esto es algo nuevo, pero... La primera hipótesis sobre el acrónimo del título Papa es el que recibe la potestad del apóstol Pedro, ¿ok? La primera P significa Petri, la A significa Apostoli, la P significa Potestatem
y la A significa accipiens. Eso es lo que significa el primer acrónimo que se usaba para el título de papa. Pero cuando el Papa Beato Urbano II fijó el título de papa como tal, él también pues propuso este significado, este acrónimo que ya les voy a mostrar en la pantalla. La primera P de Pedro, es decir, piedra o roca. La segunda A, apóstol, es decir, evangelizador o misionero. La P, pontífice, puente entre Dios y la humanidad. Y la segunda A, Augusto, que es servidor. Esos son los significados acrónimos del título de papa que se conoce hasta el momento. Ahora bien, también se dice que papa viene del griego papas, que significa padre. Los protestantes dicen que no hay que decirle padre a los sacerdotes porque el único padre es Dios. Y nosotros sabemos que nuestro Padre Creador es Dios, ¿ok? Así de simple. Pero también se le puede decir padre a un sacerdote, tal como es el caso de, donde dice en Génesis 17, versículo 5, que es cuando Dios instituye a Abraham como Abraham, que es padre de multitudes, ¿ok? Eso los protestantes lo pueden decir, así de simple. Pero cuando uno le dice padre a un sacerdote, no, ustedes no pueden llamarlo. Ese es un término que nosotros vamos a tocar más adelante, ¿ok? Pero eso también, de ahí proviene lo que es el término de papa, o sea, de padre. Ya sé. Ahora bien, vamos a entrar en contexto del por qué, por lo menos la primera P, que es Pedro, o sea, piedra o roca, en arameo es lo mismo. En arameo no hay, digamos, distinción de femenino masculino, ¿ok? Piedra, roca es lo mismo. Piedra femenino, roca masculino, ¿ok? Así de simple. Esa distinción solamente viene a partir de la traducción al griego. Y también hay que tener en cuenta algo. Nosotros estamos claros que en la iglesia hay una estructura bien fundamentada en las Sagradas Escrituras. Cristo es la cabeza, el cuerpo de Cristo es la iglesia y la base son los apóstoles, ¿ok? Hay que tener bien claro eso para que no haya confusión. Ok. Por ahí los protestantes dicen, interpretando lo que es Mateo 16, versículo 18 y 19, que es cuando Cristo le cambia el nombre de Simón Barjona a Pedro, ¿ok? Empiezan a decir que no, que Pedro es la piedra de tropiezo también, que no, que solamente es una piedrita chiquita, que no, que esto. Cuando decimos que Pedro es la piedra que edificó Cristo la iglesia, no con eso quiere decir que le estamos quitando el puesto de Cristo para colocársela a Pedro. No, para nada en absoluto, ¿ok? Ahora bien, recordemos, para entender este contexto, queridos hermanos, tenemos que recordar bien que Cristo era judío y como tal tenía también diferentes costumbres que también practicaba como judío, ¿ok? Ejemplo, para los judíos el significado de los nombres tiene algo muy, es más allá que solamente identificar a alguien. Para los judíos los nombres tienen un poder, digamos, hasta casi profético. Sí, así es. Cuando ellos escogen el nombre de alguien para sus hijos, pues ellos escogen más que todo elementos de la naturaleza, sea fuego, aire, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora bien, hay que tener en claro algo, que antes de Mateo 16, versículo 18, cuando se nombraba el apóstol Pedro, se le decía Simón, ¿ok? Simón. Ahora, cuando Cristo le cambia el nombre de Simón a Pedro, es cuando se le empieza a decir Pedro. Sí, te entiendo. Sí, ya por ahí me van a decir,
Sí, pero es que también Cristo le cambió el nombre al apóstol Santiago también y eso, pero no tuvo tanta relevancia. ¿Por qué? Porque precisamente con lo que ya dije anteriormente, de que para los judíos colocarle el nombre a alguien es prácticamente algo profético, algo poderoso, que va más allá de, digamos, identificar a alguien, es, digamos, como que identificar su personalidad como tal. Y es por eso que Cristo le pone el nombre de Pedro, o sea, piedra o roca, porque su misión era ser el vicario de él. O sea, cuando Cristo subiera a los cielos, cuando ascendiera a los cielos, y una vez tenía que dejar a alguien obviamente encargado aquí en la tierra. Eso es casi que imposible imaginar que Cristo, si se hubiese ascendido y no hubiese dejado a nadie a cargo, entonces sería imposible que la iglesia se sosteniera hasta estos días, ¿ok? Ahora bien, por eso, como dije, Cristo le coloca Pedro, o sea, piedra o roca, que por eso dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los protestantes dicen como que si ellos hubiesen estado en ese momento, que Cristo se señalaba a sí mismo, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, ahí no aplica esa cuestión. ¿Por qué? Porque precisamente más adelante Cristo, siendo Dios, sabemos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, le da las llaves del reino de los cielos a el apóstol Pedro. Y para rematar más adelante dice, y todo lo que ates será atado y todo lo que desates será desatado, ¿ok? Además, acuérdense que Dios solamente le dio las llaves a dos personas en las Sagradas Escrituras. Lo podemos ver en Isaías 22, versículo 22 y en Mateo 16, versículo 19, ¿ok? Que son las dos oportunidades en que Dios le da las llaves y autoridad plena a alguien para que pueda ejercer dicho cargo o dicho mandato divino, ¿ok? Sí, esa es la cosa. Además, ustedes me preguntarán, pero ¿cómo es eso de que los nombres es algo profético? Si ya digamos que ya no hay más profetas, porque ya se escribieron todas las profecías en el Antiguo Testamento, que de hecho los judíos en su Biblia solamente contienen los libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, excluyendo los libros deuterocanónicos, que lamentándolo mucho, los protestantes dicen que son libros apócrifos, que es otro tema que vamos a hablar más adelante, ¿ok? Pero los judíos, como no creen que Cristo es el Hijo de Dios, el que se mencionó, en que todos los profetas mencionó en el Antiguo Testamento, entonces ellos creen en el Mishra, es decir, ellos creen todavía en las profecías también. ¡Qué vergüenza! Y es por eso que cuando usted se vaya a sentar con un judío a hablar con respecto a los nombres, haciendo la alusión a algo así como que qué significado tienen los nombres para ustedes y ese tipo de cosas, o el judío te va a decir que para ellos es muy importante porque es prácticamente definir lo que es la actitud que va a tener esa persona como tal en su vida, ¿ok? Por eso ellos son muy cuidadosos al momento de colocarle nombres a las personas. Y es por eso, como dije anteriormente, que Cristo le coloca el nombre de Pedro a Simón, ¿ok? Porque Pedro es piedra o roca, o sea, base fundamental, ¿ok? Que se equivocó Pedro en ciertos momentos, que hasta fue reprendido por el mismo Cristo y por el apóstol Pablo también. ¿Por qué? Porque igualito, acuérdense lo que dije casi que al principio, que las personas no somos infalibles, el único infalible es Dios, ¿ok? Pero hay ciertas facultades que el Papa tiene para poder ser infalible, que como dije, la tema de la infalibilidad
va a ser tocado en otro video. Ok, genio, ¿qué hacemos ahora? Y si les gustó el video, recuerden que se pueden suscribir, darle a la campanita, para compartirlo también con sus amistades y seres queridos. Y también, si ustedes quieren pues ayudarme con este apostolado y que me pueda dedicar al 100% en esta evangelización, pues ustedes lo pueden hacer haciendo su donación en el PayPal que está en la descripción del video. Así que ustedes pueden libremente aportar con cualquier cuestión que les nazca del corazón, ¿ok? Recuerden que esto es solamente un trabajo para el reino de Dios, y así ustedes puedan entender muchas cosas, ya que, lamentándolo mucho, pues el cristianismo está dividido desde Martín Lutero hasta nuestros días. Se ha dividido de una manera abismal, que cada quien quiere interpretar las Sagradas Escrituras a su manera. No es la manera de poderlo interpretar, porque ya, digamos, interpretando las Sagradas Escrituras a su manera, están contradiciendo las mismas Sagradas Escrituras, ¿ok? Un tema que vamos a tocarlo en otro video más adelante, y será hasta la próxima. Mil bendiciones. Chao, chao.